¿Cómo están? Tercer video de nuestro curso de aprender a dibujar desde los básicos. Vamos a seguir con el mismo tema del curso pasado, del video pasado, en donde estábamos hablando sobre la transformación de formas o de figuras más bien. Recuerden, un cilindro junto con un prisma, ¿en qué se convierten? Vamos a seguirle, a ver qué tal. Vamos. Bueno, ya estamos de este lado otra vez y lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con el ejercicio anterior, que era el de transformación de figuras o unión de figuras, en donde a manera de repaso les recuerdo que yo les platicaba que si le ponemos nombre a los objetos antes de empezar a dibujarlos, cuando estamos en el proceso de aprender, nos podemos hacer muchas bolas, espantarnos y no saber por dónde empezar. Pero si a estos objetos cotidianos los convertimos en figuras geométricas, podemos dibujar de una manera mucho más sencilla. Entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí, mezclando varias figuras geométricas. En este caso voy a empezar por esto. Voy a empezar con un cono. Un cono bastante largo, pero como no me interesa la longitud que tiene, entonces al final no lo voy a cerrar. Pero lo que quiero que vean es cómo se va incorporando todo este objeto. En la parte de arriba voy a meter una esfera de esa forma. Si se fijan el trazo, yo siempre lo hago con pluma o con algún tipo de plumín, algún tipo de estilógrafo desechable. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener mucho más precisión y podemos jugar con la cantidad de tinta que baja, es decir, podemos hacer trazos tan oscuros como queramos o tan suaves como los necesitemos para hacer trazos básicos y después ir empezando a unir formas, ¿no? Para seguir con esta figura en perspectiva, aquí aunque parece que está completamente plano, vamos a darle perspectiva, es decir, vamos a hacer la elipse o la tapa superior de este cono. Y este cono lo vamos a cortar más o menos a esta altura. Y vamos a hacerle otra base. Digamos que es un cono truncado. Y en la parte de abajo veremos otra elipse un poco más abierta que la superior por la posición en la que se encuentra. Lo que nos resta, lo que vamos a hacer aquí, lo siguiente es unir estas bases, estas líneas con la base. Yo quiero hacer otra elipse en la parte de abajo, ligeramente más cortita. La voy a unir y voy a unir por dentro de este vaso. Bueno, ya dije que es un vaso, no pretendía darle nombre todavía, pero bueno, ir uniendo formas. Si se fijan, empecé con un cono, con su base, o su tapa más bien, porque está en la parte de arriba. Un cono truncado a esta altura, otro segundo corte en esta sección y todo dentro del mismo cono. La parte de arriba es una esfera, como lo habíamos dicho desde el principio. Antes voy a hacer una elipse copia de la de arriba y la uno en la parte superior. Y a la esfera le voy a hacer un corte transversal otra vez y nos debe de quedar una elipse de esta forma. Si se fijan, ahora sí ya podemos tener un objeto con nombre. Ahora sí vamos a ver que es un vaso. Un vaso con tapa, ya saben, de esos como para meter algún tipo de bebida congelada o un helado. Y después ir cerrando. Si se fijan aquí ya lo que tenemos ya es una figura, un objeto de uso cotidiano a partir de una esfera, con un corte, con otro corte, un cono en el que aplicamos diversos escalones. Entonces ya tenemos un vaso. Ahora
lo que nos resta o lo que tenemos que hacer es empezar. Nosotros ya sabemos cómo volumetrizar cada una de estas figuras. Y para este efecto lo que voy a hacer es utilizar la pluma y un solo plumón. En este caso voy a jugar con los grises. Tengo este plumón que es un blue gray, un azul, un gris azuloso de número 3. No es un tono muy oscuro, tampoco muy claro. Es un tono bastante interesante, bastante padre. Y lo que tenemos que recordar es la forma en que se tiene que ilustrar, primero que nada, este vaso o este cono. Recordemos que vamos de base a punta, de base a punta, de base a punta. Es decir, si yo pretendo que mi luz pegue en esta dirección, quiere decir que la luz estará pegando en esta cara y en toda esta. Y si yo empiezo a partir de aquí, tendremos que ir dirigiendo esa hasta la punta y esta otra vez hasta la punta. Quiere decir que este será el punto del haz de luz y a partir de aquí vamos con el degradado del asurado, en este caso ligeramente, para darle esa volumetría de curva. Entonces me voy a girar un poquito y yo puedo hacer un asurado en este sentido. La primera sección, la segunda, y vamos por el lado izquierdo. Si se fijan, la pluma nos ayuda a trabajar muy suave, entonces puede no manchar después cuando estamos trazando. Si le pasamos la mano por encima no pasa nada, pero hay que tener cuidado con esto, con las gotas. A veces las plumas, cuando estamos asurando mucho, empiezan a gotear, se calienta la punta. Esta sección que tenemos aquí ya dejó de ser un cono y esto se convirtió en un pequeño cilindro, esta sección. Pero corresponde o sigue el mismo patrón de la luz que teníamos en el cono. Entonces, ahora recordemos que un cilindro se ilustra o se volumetriza en su sentido longitudinal. En la parte más oscura tenemos el asurado más cerrado hasta llegar a ese haz de luz. Y otra vez lo hacemos del lado izquierdo hacia el lado derecho como en un pequeño degradado. Si se fijan, tenemos ligeramente más oscuro de un lado que el otro. En la parte de abajo, el asurado está igual. Lo que podemos hacer es invertir nuestro trazado y recortarlo un poco, es decir, no darle toda la vuelta completa, sino hacer un poco de recorte sobre el asurado. Y del mismo lado, en el mismo sentido, del otro lado. Si se fijan, entonces la repetición de líneas sobre un costado y sobre el otro hace que empiece a tener esa variante como de tonalidades. Después vamos a trabajar un poco con el plumón, pero bueno, es la forma. Recordemos cómo se trabajaban las esferas, siempre en círculos. Pero tenemos que tomar en cuenta la misma posición de la luz que corre a lo largo del vaso, corre en la misma sección y en el mismo spot, en el mismo lugar que en la esfera. Entonces, el haz de luz estará en esta sección de aquí. Y lo que voy a hacer es otra vez asurar esta figura de los extremos hacia el centro, hacia el spot de luz, dejando ese haz de luz ahí, pero voy a dejar también la parte de abajo para que se una todo desde abajo y corra hasta arriba. Después, en el mismo sentido de círculos, pero en un asurado, voy a ir incrementando la cantidad de líneas en sentido circular para dar esta volumetría. Si se fijan, tenemos más oscuro de un lado, más oscuro del otro, la luz al centro. Ahora lo que nos resta es, vamos a jugar con el plumón.
Repito en un costado, se fijan, está un poco más oscuro en este lado. Repito del otro lado. Esta es una técnica bastante interesante porque no necesitamos tener tanto equipo, tantos plumones para hacer un simple boceto, un boceto tan simple como este. Y una vez que está un poquito seco el plumón en la parte de abajo, en la parte de arriba, podemos repetir en los costados, y todo el centro, en los costados. Se fijan, esto nos ayuda a dar esa volumetría. Y al final lo único que nos resta es hacer el hoyo y ya podemos entender justamente qué es lo que tenemos aquí mucho más fácil. El hoyo nos representa un cilindro, pero es la parte de adentro del cilindro, y como recordamos y como vimos en la parte de abajo, un cilindro se volumetriza de punta o de base a base, y podemos complementar un poquito con el plumón para generar ese hoyo. Y finalmente, mejor ya como un plus de que le ven cara, un pequeño vaso con su popote, ¿no? En este sentido, si mi luz viene del lado izquierdo, correrá la sombra hacia el lado derecho, sobre la plataforma, sobre la base en donde está puesto este objeto, respetando las formas, más angosto abajo, más ancho arriba, y la esfera que tenemos arriba, y complementamos a lo mejor con el plumón. Y solo damos el trabajo de asurado. Y recordemos poner un poquito de sombra siempre en la base de los objetos. Solamente para hacer notar el cambio de desniveles que tiene, ¿no? La parte de arriba ligeramente iluminada. Aún no voy a meter blancos ni nada, pero vamos a ir dando esos tonos de luz, de oscuridad hacia un costado, la sombra que se proyecta al piso, etc. Si se fijan, entonces, este ejercicio fue muy fácil y les recuerdo el tema de combinación de formas. No le demos nombre a los objetos antes. Un cono con una sección, una esfera, otro cilindrito, y después la forma de ilustrar, volumetrizar cada uno de ellos, lo vamos uniendo y al final tenemos un buen resultado. Muchas gracias. Acuérdense que si les gustó, pues denle like, síganme, suscríbanse acá en la parte de abajo, y aquí los vemos la próxima clase. Adiós.